intención es charlar, conocer y concientizar sobre la problemática del ACV. Estamos en comunicación con el doctor Juan Sirio, es neurólogo, es jefe de neurología de la Clínica La Sagrada Familia. Y todo esto, ¿por qué? Porque dentro de algunos días nada más se va a recordar, como todos los años, una jornada en especial destinada a esta problemática en la salud de las personas. Y también sabremos seguramente con la charla con el doctor cómo la República Argentina se comporta en este sentido. Doctor Juan Sirio, buenos días. Matías Rosenthal, Verónica de Lima, desde el ET15 en Concordia. Los saludan. ¿Cómo le Buen va? día. Bien, buen día, ¿cómo están? Bien, muy Mucho bien. gusto en saludarlos. Igualmente. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Bueno, decíamos, ¿no? Usted lo escuchaba, nos anticipamos unos días para concientizar sobre el ACV. Así es. Sí, es importante siempre no solo recordarlo todos los 29 de octubre, ¿no? Como es el día de reconocimiento de la enfermedad cerebrovascular a nivel del mundo, sino que uno lo tiene que tener siempre presente por el impacto que tiene esta enfermedad y sobre todo porque hoy sabemos que lo podemos prevenir y también tratar. Uh-huh. ¿En la República Argentina hay alguna estadística que diga cómo incide esta enfermedad en la población? Sí, podemos primero, digamos, para tener un impacto a nivel global, uno sabe que por año aproximadamente, según datos de la Organización Mundial de ACV o Stroke, como se lo conoce internacionalmente, ocurren alrededor de 14,5 millones de eventos por año. Y ubican a esta entidad dentro de las enfermedades que generan más discapacidad y segunda causa de muerte a nivel mundial. Si uno nos trasladamos a nuestro país, la incidencia tal vez comparada con la relación mundial es un poco diferente. Como causa de muerte estamos entre el cuarto y quinto lugar, y tiene una incidencia aproximadamente de 60.000 eventos al año, entre ACV isquémicos, ACV hemorrágicos, eventos transitorios. Eso es más o menos la proporción en cifras para nuestro país. Después, lo otro que es muy importante es la prevalencia. O sea, cuántas personas de las que nosotros convivimos en nuestro país han sufrido una ACV. Uh-huh. Y esa prevalencia se estima que es aproximadamente el 2% de los mayores de 40 años han tenido un evento cerebrovascular. Doctor, más allá de, seguramente charlaremos un ratito acerca de prevención, pero que en líneas generales es algo que la mayoría de las personas sabemos, pero no lo practicamos, ¿no? Pero más allá de esto, ¿cuántos casos hay, o si es que pasa seguido o no, de detección de una ACV? Porque puede pasar, y le pregunto a usted, que es el que sabe, que quizás un día a uno le duele la cabeza y piensa que es un dolor de cabeza y puede ser una ACV, de llegar a un sanatorio o un hospital con algún tipo de síntoma y que diagnostique el profesional con otra patología que no es una ACV. ¿Puede pasar o son factibles todas estas cuestiones? Sí, totalmente. En ese sentido, dos puntos que son muy relevantes, que vos mencionaste. Uno es el reconocimiento de los factores de riesgo, o sea, esos factores que estando presentes a lo largo del tiempo pueden hacer que uno sufra una ACV. Y el otro punto es reconocer los síntomas que son indicadores de que está ocurriendo una ACV. En ese aspecto, nosotros ya hace 10 años que venimos haciendo encuestas, está bien que son realizadas en la ciudad de Buenos Aires, pero que de alguna manera uno puede llegar a extrapolar a la realidad del país, obviamente con algunas diferencias. Pero ahí nos llevamos algunas sorpresas en donde la gente considera, por ejemplo, como factor de riesgo más importante al estrés. Y el estrés nosotros sabemos que es un factor de riesgo, pero para nada es el factor de riesgo más importante. Hoy en día el factor de riesgo más importante por su prevalencia y por el daño que genera es la hipertensión arterial. Entonces, seguramente por una serie de condiciones que toda la población está viviendo, considera el estrés como tal vez su factor más relevante, pero sabemos que
no está dentro de los primeros factores. Mm. Y con respecto al tema de los síntomas, hay clásicamente 5 grupos de síntomas que con la presencia de al menos uno de ellos obligaría una respuesta inmediata de actuar rápidamente y consultar al médico. Ese es otro dato que uno obtiene de la encuesta, en donde el 25% de los encuestados, ante la presencia de un síntoma de ACV, no consulta y refiere que debería esperar una hora a ver si siguen los síntomas, entre una hora y un día, y recién ahí consultar al médico. Y ahí acabamos de perder un tiempo que es inestimable para el tratamiento de la ACV. Perdón, y esos 5 síntomas que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles son? Bien, los 5 síntomas hay algo que los engloba, que es el inicio brusco, el inicio repentino del síntoma. Y los englobamos en 5 grupos. Los trastornos motrices, donde el paciente tiene alguna dificultad para mover la mitad del cuerpo o una parte de la mitad del cuerpo, ya sea la cara, el brazo o la pierna. Los trastornos sensitivos, en donde en la misma distribución puede tener algún cambio en la sensibilidad, porque empieza bruscamente un hormigueo intenso, sostenido, que toma la cara o parte de la cara y el brazo, por ejemplo, o directamente la pérdida de la sensibilidad. Directamente ya no siente el tacto, por ejemplo, superficial. El otro grupo de síntomas es la inestabilidad súbita, es una pérdida del equilibrio pronunciada, intensa, que genera habitualmente la caída. El otro trastorno de síntomas es el trastorno visual, ya sea la pérdida repentina de la visión de un solo ojo, que muchas veces es transitoria y puede durar segundos o minutos, o directamente la pérdida no de un ojo, sino de la mitad del campo visual. Después tenemos los trastornos en la expresión del lenguaje, ya sea en la articulación de la palabra, donde hay alguna dificultad para articular, o directamente un habla confusa, no poder hablar, no encontrar las palabras que uno quiere mencionar. Y por último tenemos el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza es un dolor de cabeza vinculado a la ACV, que se caracteriza por ser de inicio repentino, súbito, y que suele ser referido como el peor dolor de la vida que tiene el paciente, porque habitualmente es marcador de la ruptura de una arteria, de lo que se llama un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces es un dolor brusco y intenso, severo. Ahí englobamos básicamente los síntomas de la ACV. Y hay escalas o formas de detectarlo a nivel de la población general que se difunden en todas las campañas, ¿no? En distintas partes del mundo es la misma escala, que se la menciona en forma diferente, pero que básicamente son herramientas que se le da a la población para que, si están presentes algunos de los 3 síntomas que evalúa la escala, el paciente debe consultar rápidamente. Esos 3 síntomas son, por ejemplo, hacer que genere una sonrisa o un gesto con la cara y no buscar si hay alguna simetría de un lado respecto al otro, al movimiento. La otra es ver cómo coordina los brazos, por ejemplo, elevando los brazos hacia el frente, ambos, y ver si hay uno que responde menos que el otro. Y el otro es hablar, y ver si en la expresión de la palabra hay alguna dificultad. Si uno evalúa esos 3 puntos, tiene una posibilidad de detectar hasta el 70% de los ACV. Y es algo básico que todos lo podemos hacer, ¿no? Tener en cuenta entonces como usted decía, hipertensión arterial, que es el factor que desencadenaría un posible ACV. Sí, en realidad uno lo toma como un factor de riesgo. Eso significa que la hipertensión a lo largo de los años va generando cambios en las arterias que hacen que éstas se terminen tapando o rompiendo. Pero no es que un evento hipertensivo me va a generar en ese momento, porque subió la presión, el ACV. Claro. Eso puede ocurrir en la minoría de los casos y en algunas circunstancias de los ACV hemorrágicos, pero el tema del ACV es el paciente que está con 14, por ejemplo, que no es una
presión demasiado elevada, 140 es sistólica, que es la presión máxima, digamos, o 90, que es la mínima en un valor de 90, a lo largo del tiempo, uno considera que esos valores de presión hacia arriba van haciendo que las arterias se defiendan y generen aumento de la capa muscular, desarrollo de placas de ateromatosis, y pueden desarrollar que las arterias se tapen. O sea, no hace falta que sea un pico de presión, Claro. como a veces lo conocemos, y no hacen falta presiones muy exageradas. Lo importante es saber si uno es hipertenso, aunque sea hipertenso leve, y evitar de que eso se sostenga en el tiempo, porque es en lo que definitiva va a dañar las arterias cuando se sostiene en el tiempo. Seguro, muy claro, doctor Juan Ujú. Sirio, queremos agradecerle muchísimo su tiempo. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Era el doctor Juan Sirio, neurólogo, jefe de neurología de la Clínica La Sagrada Familia.